RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Seguimos con nuestro programa y ahora entramos a la otra parte de la política pública, que es importante porque mueve la economía y también ayuda a que el país pueda atender necesidades básicas y crecer. Estamos hablando de la industria de hidrocarburos y para ello hemos invitado al gran especialista Carlos González y queremos preguntar rápidamente para calentar motores, ¿qué pasa en el lote 192, que es el antiguo lote 1AB, uno de los más importantes campos de producción de petróleo en la selva norte del Perú? ¿Cómo va la situación de este lote? Bueno, hasta ahora estamos en nada. Sabemos que Perú Petro está evaluando algunos aspectos relativos a la calificación de uno de los socios que encontró Petroperú. Otro problema que tiene serio este lote es que Petroperú se ha presentado ante Perú Petro como el nuevo garante corporativo de Altamesa. ¿Es cierto que se ha dejado ir a una empresa sin cumplir sus obligaciones? Es totalmente cierto. Y es tan grave la situación que en este momento Altamesa en realidad es una empresa nueva vida en el Perú. Sin embargo, Petroperú está queriendo asumir la condición de garante corporativo de un no habido, de una empresa que se ha escapado del país. Y que no solo eso, sino que dejó abandonados a sus trabajadores en el campo y dejó impagos a sus trabajadores del campo y de la ciudad, impagos varios meses. O sea, eso es un dolor de cabeza con consecuencias legales. Totalmente, y además entiendo yo que los ex trabajadores de Altamesa han recurrido a diferentes instancias, incluyendo a Perú Petro, y yo vi un comunicado de Perú Petro donde decía que los contratos laborales son acuerdos privados entre el empleador y los trabajadores y Perú Petro no interviene en eso. Pero tú recordarás, la doctora Hilda Vizcarra siempre nos observó cuando ella era la gerenta legal de Perú Petro y decía, en el contrato hemos puesto, en el modelo del contrato hay un acápite que dice que el contratista se obliga a cumplir la legislación vigente de cualquier materia. Y Hilda Vizcarra decía, eso deberíamos quitarlo. ¿Por qué? Porque el contratista tiene que cumplir la legislación, diga o no diga eso en el contrato. Pero nos obliga a nosotros a después hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque esa que es una obligación legal, por ese acápite se convierte también en una obligación contractual. Menos mal que no se ha retirado porque en los arbitrajes sirve. Pero claro, no. Y el problema que hay ahorita es que Perú Petro le dijo a los trabajadores, yo no intervengo. ¿Cómo no intervienes? Si ellos han transgredido la ley laboral al abandonarme ley de seguridad en el trabajo, al no pagarme, obligación del empleador de pagar puntualmente las remuneraciones, y tú lo has visto. Es más, tú sabes, por el cumplimiento de tus funciones de supervisión, que ellos han transgredido la ley. Y hay un delito en el Código Penal que se llama omisión de denuncia. Tú en tus funciones sabes que se ha transgredido la ley y no has denunciado esa transgresión. Y sin embargo, y peor todavía, estás aceptando, se supone, porque eso es, publicaron en redes la carta donde Perú Petro califica a Petroperú como sucesor del garante corporativo de Altamesa, lo que significa que Petroperú va a asumir las obligaciones de Altamesa. Yo quisiera que algún congresista pida, por ejemplo, cuál es el acuerdo al que han llegado Petroperú y Altamesa para que opere esa cesión y ese reemplazo de garante corporativo. Pasemos a un segundo tema. Este es un problema crítico y muy serio que va a traer consecuencias para el país. El tema del lote Z69. Es cierto que ha habido un cronograma que no es común, que no es una buena práctica, muy ajustado, que no está permitiendo que grandes inversionistas decidan con el tiempo y la meditación necesaria invertir en un lote que históricamente ha dado importante producción al país y un crudo de muy buena calidad. ¿No hubiera sido mejor
si se quiere la participación de Petroperú, hacer un esquema parecido al del lote 10, donde Petroperú ya tiene un porcentaje que me parece que es el 40%, en lugar de hacer un cronograma tan ajustado que no corresponde a las mejores prácticas. ¿Esa observación es válida, es real? Es correcto, y además yo creo que hay varios aspectos cuestionables en esta licitación. Primero es el cronograma, como tú bien señalas, un cronograma muy apretado que no permite. Además, el plazo para hacer preguntas a las bases ya venció, y el plazo para presentar carta de interés vence mañana. Entonces, yo no sé cuántas cartas de interés hayan. Ojalá que el proceso tenga éxito, que por lo menos haya algunas empresas que estén interesadas en operar ese lote. Ese lote tiene producción, produce actualmente 5.000 barriles más o menos, y puede. El problema, hay varios aspectos que no están muy bien definidos en la base. Un primer aspecto es qué va a pasar con los equipos de Petroperú, las plataformas. Y acá hay una cosa muy curiosa. En el lote Z69 hay dos grupos de plataformas. Las plataformas que fueron construidas e instaladas por Belco, Petrotec, Savia, ¿no? Desde antes de la ley orgánica y después durante la ley orgánica ya con Petrotec. Y las plataformas y el grupo de plataformas que se instalaron durante la vigencia del contrato bajo el control de Perú Petro. Entonces, acá hay unas plataformas que son de propiedad de Petroperú, 80 plataformas más o menos que son de propiedad de Petroperú. Y un grupo de plataformas... Son la mayoría. La mayoría. Y un grupo de plataformas que son de propiedad de Perú Petro, porque fueron instaladas durante el contrato ya bajo control de Perú Petro. Y entonces el artículo 71 de la ley dice, al terminar el contrato pasan a propiedad de Perú Petro. Perfecto. Pero hay un grupo de plataformas donde en la plataforma hay un compresor, una unidad de bombeo, líneas, casetas que son nuevas. Entonces tú tienes plataformas que son de Petroperú, plataformas que son de Perú Petro y plataformas que son mixtas. O sea, tienen la plataforma de Petroperú más instalaciones que son de Perú Petro. Eso va a ser un dolor de cabeza para cuando hagan el inventario de todas las instalaciones, cuáles son de Petro, cuáles son de Perú Petro, porque las de Petro van a ser seguramente consideradas como aporte de Petro al consorcio, a la cuenta conjunta del consorcio, y las de Perú Petro van a ser cedidas en uso como es lo usual en todos los contratos. Entonces, eso va a ser una complicación que no está definido en las bases. Otro problema que tienen las bases es que de facto están poniéndole 25% de participación a Petroperú. Ya, vamos a suponer que viene el socio privado y dice, yo ofrezco 500 pozos. Petroperú está en capacidad de poder absorber el 25% de los 500. La única forma sería un acuerdo como el caso del lote 10, que sea para ser cobrada después. No, el lote 10 tiene cash call efectivo, no tiene carry. Me parece que han llegado a un acuerdo para en caso Petroperú no tenga caja. Puede llegar al acuerdo, pero no está establecido. Acuérdate tú que en el año 2014, cuando Luis Ortigas lanzó un paquete de contratos para renovación de contratos, puso como condición, ofrécele 25% a Petroperú con carry. O sea, Luis Ortigas dijo, ofrécele 25%, pero no para que te lo pague el cash call en efectivo, sino con carry, o sea, que te lo pague con la producción cuando ya comiencen a producir los pozos. Acá no dice eso. Entonces, el socio que gane y que va a tener el 75% va a decirle a Petroperú, yo por si acaso te acepto que seas mi socio, pero no vas a ir con carry, ¿eh? Nos mojamos los dos desde el primer día. Ahora, Petroperú está en condiciones de asumir 25% de la oferta que pueda hacer el socio, esa es una. Y dos, Petroperú calificaría ante Perú Petro con ese 25% si ya tiene 100% de obligaciones del 6.4. En este momento tiene prácticamente el 100% de obligaciones del 192 y además está asumiendo el 100% de las obligaciones de Altamesa por ser garante corporativo. Tiene el 40% de las obligaciones del lote 10. ¿De dónde va a sacar más capacidad para poder calificar para el 25% del lote Z69? Y hay un dato adicional, ya se pasó el plazo de una década teniendo el lote 64. Mira, eso es más grave, el lote 64 se firmó en el año 95.
Este año cumplió 30 años. Pero Petroperú lo tiene hace 12 años. Lo tiene hace 12 años, el 2013. Entonces, ¿qué sentido tiene, por favor, mantener en los activos un lote donde hay descubrimiento, donde se necesitaría un inversionista con capacidad técnica, una de las mejores empresas que hay en el mundo, y que puede llevar a poner en valor esos recursos? ¿No sería mejor que Perupetro se encargue de esta promoción, que es la entidad que tiene el expertise, y le reconozca un porcentaje a Petroperú, y de una vez por todas haya actividad, porque está muy venida a menos la actividad en el caso peruano, y mientras el petróleo sea importante en el mundo, ¿por qué Perú está dejando de actuar? Una de las razones por las cuales Perú se fue del contrato de la empresa Geopark fue la indefinición que había por parte del Estado con respecto a la consulta previa. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura sostenían de que el lote 64 debía pasar consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, de la época de Rosa María Ortiz y anteriores, sostenían que no, porque el contrato se firmó en el año 95 y la ley de consulta previa salió el 2011 y no puede ser retroactiva la ley, entonces ese contrato ya no necesitaba consulta previa. Pero esa era una posición del Ministerio de Energía y Minas de Leodoro Mayorga, Rosa María Ortiz, pero actualmente el actual Ministerio de Energía y Minas no me ofrece a mí ninguna garantía. Pero si hay un nuevo contrato tendría que hacerse la consulta. Por eso es lo peligroso, que se caiga este contrato. Este contrato está en fuerza mayor y tiene todavía por delante pues 15 o 20 años, porque ha estado muchos años en fuerza mayor. ¿Hasta cuándo? Yo creo Pero debería darse el encargo a Perupetro, porque Petroperú no tiene el oficio. Pero sin terminar el contrato. Esa es una cosa. Correcto, pero el oficio de... No, exacto. Y además ya demostró qué pasó buscando socios. ¿No? O sea, ya vimos qué pasó con Altamesa y eso no debe volver a repetirse. Pues, ¿no? Vamos a una suerte de buena noticia, si es que se hace bien este trabajo de promover la inversión, completar el trabajo de exploración en Candamo. Móvil, allá por el gobierno del expresidente Fujimori, encontró gas en Madre de Dios. Algo que sorprendió a muchos es cómo a los 3 meses de haberse ido Móvil, se creó un parque nacional justo sobre el área donde estaba el pozo, o los pozos que se habían perforado. Entonces viene la pregunta clave. En lugar de insistir en rediseñar un parque nacional que implica ley del Congreso y que eso va a tener la resistencia de muchos actores de la comunidad ambiental, no solo nacional, sino de alcance internacional, por las características de la selva amazónica involucrada, ¿no sería mejor, respetando el informe de los geólogos, de quienes estudian el subsuelo, que la estructura geológica en verdad va más allá y está antes que el parque? Entonces se puede perfectamente acabar con este marasmo de no hacer nada y trabajar la convocatoria a un concurso que permita que el Perú corrija este mensaje que ha salido hace poco en los diarios, que se nos está acabando el gas. Sí, hay dos preguntas que son muy buenas. Con respecto a Candamo, estoy de acuerdo contigo. Fíjate, yo recuerdo hace algunos años era ministro de Energía y Minas Valdivia, el arquitecto Valdivia, y justo habían creado más reservas naturales. Y en ese entonces el viceministro de Energía de Valdivia, en una suscripción de contrato, le tocó hablar y él dijo: yo quisiera, como todos, que todo sea un área reservada, un área natural reservada para protegerla. Pero si hiciésemos eso, nos quedaríamos sin petróleo, nos quedaríamos sin gas, nos quedaríamos sin minas, porque todo estaría restringido, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma como, la velocidad y la ambición como se están creando estas áreas naturales protegidas, estas reservas, ¿no es cierto? Y ese viceministro de Energía y Minas tenía toda la razón. Bueno, eras tú, pero era cierto. O sea, hemos visto cómo ha crecido la frontera de las áreas naturales casi protegidas. 20% del territorio. Y cada vez nos quedamos con menos. Han creado el mar tropical de Grau, que impidió que se cree hace años Rosa María Ortiz también, y sin embargo ahora lo crearon.
no respetaron el artículo 4 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que dice que cualquier norma legal que dé otro sector relacionado con hidrocarburos necesita opinión previa del Ministerio de Energía y Minas. Entonces acá han reconocido piasis en la selva norte que afecta, que compromete las reservas de los lotes de Perenco. Pero me interesa mucho tu opinión sobre Candamo, porque es cierto que 15 años por delante y el lote 88, que tiene precios regulados, en promedio, sumando y restando, hemos vendido el gas al mercado interno, principalmente a uso eléctrico, a la mitad del precio del Henry Hub, que es el referente en Estados Unidos. Eso se agota, se cambia. Va a haber gas de otros lotes, estamos seguros, pero si la exploración no se completa, va a haber un problema que va a obligar al país a importar gas a precio internacional. Eso sería evidentemente un serio impacto sobre la economía peruana. Totalmente, claro, y además hay una cosa que es bien delicada. En el mensaje que ha trascendido, es verdad, antes teníamos 15 teras, ahora tenemos 9, 8 teras. Entonces nos hemos consumido y no hemos repuesto lo que hemos consumido. Es verdad. Pero también es verdad que el que no hizo su tarea fue el Estado. Porque dejamos de promover. Copiamos el modelo boliviano. No promover más, y ahora Bolivia está con la amenaza de tener que importar gas de Argentina porque no tienen ya gas. ¿Nosotros queremos hacer esa ruta? ¿Queremos seguir ese ejemplo? No. Entonces, estamos todavía a tiempo, porque esos 12 o 15 años que tenemos todavía de gas nos deben dar el margen suficiente como para incentivar la exploración. Pero hay que hacerlo, Candamo, hay que hacerlo, hay que demostrarle a los conservacionistas de que la práctica petrolera actualmente ya no es como era hace 40 años, que ya hay muchas técnicas, mucho control de la propia empresa para no afectar el medio ambiente. Lo que se afecta en términos de área en operaciones de petróleos es ínfimo. Además, es sorprendente pues que tú en Candamo tienes minería ilegal, tienes tala ilegal, tienes narcotráfico, pero no entra la actividad económica petrolera, que es una actividad legal. Ellos sí están. Además, yo estoy muy seguro que acá hay dos tipos de opositores a la actividad petrolera. El genuino conservacionista que quiere conservar el medio ambiente y la flora y la fauna, y los antipetroleros de la economía criminal. El narcotráfico, la pesca negra, la tala ilegal. ¿Tú crees que a los narcotraficantes les conviene que haya una brigada sísmica haciendo levantamiento sísmico en la selva y encontrar un aeropuerto clandestino? Carlos, una última pregunta, sin prejuicio de que vamos a tener más posibilidades de dialogar, porque tú eres una persona versada en la materia y con mucha experiencia. El tema de Chevron y su socio Anadarko, las posibilidades del Zócalo continental en horizonte profundo, es decir, en áreas profundas, que ha habido mucho de esto. Yo recuerdo reportes oficiales que embarcaciones encontraban manchas de petróleo, se llevaban una muestra de esa mancha de petróleo y en un primer momento se hablaba de que ha habido un derrame y luego decían, no, este es un petróleo virgen, son afloramientos naturales. Y eso llevó al programa exploratorio en su momento de Repsol, que no llegó a las turbiditas, que era el objetivo geológico, y por falta de más plata no completaron el esfuerzo. Y luego Anadarko ha venido trabajando con otras compañías y cada vez hay más evidencias de un potencial en el subsuelo. La pregunta es, hay noticias que hablan ya, incluso el ministro declaró que ya era un descubrimiento. Siendo rigurosos, ¿cuándo podemos decir que hemos encontrado petróleo o gas? Después que se perfora el pozo. Antes de la perforación del pozo, todo es potencial, todo es quimera, todo es sueño, todos son buenos deseos. A mí me parece hasta un poquito irresponsable los anuncios que hizo el ministro y el anterior ministro de que iban a haber, no Rómulo, sino el anterior ministro, el que es gerente ahora en Petroperú, que hablaba uno de 200,000 barriles diarios. Ya tenemos 200,000 barriles diarios en Trujillo, y el nuevo ministro anunció 400,000 barriles. Entonces, todos los petroleros se asustaron eso, y pues si todavía no han terminado de interpretar la sísmica, ¿cómo pueden estar hablando de descubrimiento de 400,000 barriles diarios? Entonces hay que tener mucha prudencia, mucha cautela para hacer ese tipo de anuncios,
porque además tiene implicancias de carácter legal para las empresas, sobre todo americanas, porque puede alguien pensar en el extranjero que lo que están haciendo son anuncios de esa naturaleza, como ya hubo varios casos en la historia de la petrolera mundial, anuncios de ese tipo para levantar capitales en la bolsa. Entonces, yo estoy seguro que los primeros preocupados con ese tipo de anuncios deben ser los de Anadarko, porque ellos no han dicho que ya descubrieron nada, ¿no es cierto? Pero sí, todos estamos con los dedos cruzados para que en la perforación, que primero Anadarko, Chevron y el otro socio se decidan a perforar, y eso va a depender de una vez que tengan interpretada ya la sísmica, la sísmica 3D, que es una sísmica espectacular que se ha hecho de más de 6.000 kilómetros cuadrados, y una vez que decidan perforar los pozos que tienen ya ubicados en el lote Z62, todos estamos rogando que haya un descubrimiento. Si hay un descubrimiento, lo que va a venir después va a ser la perforación del lote. Más o menos, ¿cuándo debemos tener una señal así de clara? Se supone que la interpretación sísmica debe estar a fin de año, más o menos, ya. Y la decisión debe ser ya los primeros meses del próximo año. O sea, el próximo gobierno recién va a ver... El próximo gobierno. Y hay una cosa que yo quisiera aclarar, aunque resulte antipático. En el mensaje presidencial de julio, la señora presidenta no tiene la culpa, por supuesto, porque ella no es petrolera, pero sí tiene la culpa el que le alcanzó ese... ¿Te refieres al ministro? El ministro seguramente fue el que redactó la parte que leyó y dijo textualmente: durante nuestra gestión se ha incentivado la exploración en Trujillo y por eso hay un descubrimiento. O quien está detrás del ministro, pero con el aval del ministro. Seguramente. Y eso es totalmente inexacto. Ese contrato se firmó en el 2017. Se gestó antes del 2017. El 2014, 2015 ya estaba Anadarko revisando toda la información. Entonces, eso lo impulsó para reconocer a los verdaderos gestores. Se impulsó durante la gestión de la presidencia del directorio de Perupetro de Rafael Schweger. Entonces, no es esto de que la sísmica se ha hecho antes que entre la señora presidenta. Entonces, hay que decir las cosas con la verdad, no temo ni ofendo, ¿no es cierto? Entonces, hay que decir las cosas, pero sin alejarse de la verdad. Muy claro, estimado Carlos. Muchas gracias. Amigos, hasta muy pronto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.